aprender tus palabras. Te pido hoy, Dios, que nos dé la sabiduría para entender y comprender las cosas que nos has concedido. Tu palabra dice que por el Espíritu Santo nos permites y nos haces saber estas cosas. Hoy te pido, Padre, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, y que podamos, Señor, tener tus palabras en nuestros corazones. Glorifícate hoy en medio de cada vida presente. Trae entendimiento, trae conocimiento, trae atención en nuestros corazones hoy, Señor. Pedimos que estés aquí, nos ayudes a comprender y a entender tus palabras. Que permitas que podamos comprenderlas en nuestro corazón y podamos llevarlas a cabo y creerlas, Señor, creer lo que tú has hecho. Te ruego que lo hagas, Señor, en esta mañana, en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén. Antiguo y nuevo pacto. Antiguo y nuevo pacto. Y vamos, o creo que hemos comenzado ya el segundo punto, hablando acerca del nuevo pacto. Y hemos tocado un punto de estos, letra A, diciendo que fue constituido por Dios, y lógicamente todos los pactos fueron establecidos por Dios, de Él partieron los pactos, y no es la excepción el nuevo pacto que Él también constituyó con nosotros, y lo hizo bajo su gracia y su ley escrita en el corazón. Fue el plan de Dios, hermano, desde el principio. Los planes de Dios estaban claros. Dios tenía sus planes claros desde la eternidad. ¿Qué haría? ¿Cómo llevaría, hermano, en bien a la humanidad que pecaría? Y de esta manera, en el debido tiempo, Él constituyó este nuevo pacto bajo su gracia y bajo su ley escrita en el corazón. Él lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Y hablábamos del nuevo pacto como un pacto incondicional. El Señor no solo iba a sustituir el pacto sellado en el Sinaí, sino que iba a transformar el interior de cada persona, su interior y mi interior. Iba a hacer al hombre dócil a su voluntad y a infundir en él, en nosotros, el deseo de apartarnos del pecado y de estar con Él siempre, el deseo de estar siempre con Él. Los profetas hablaron de esto y hablábamos que en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 32, el Señor decía: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los sacó con mano fuerte de Egipto, porque dice la Escritura, ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. Por tanto, el Señor constituyó entonces un nuevo pacto bajo su gracia y bajo la ley escrita en el corazón. Ese fue el primer punto, la letra A. Ahí mismo en Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34, el Señor dijo: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Y yo perdonaré la maldad de ellos y no me voy a acordar más de su pecado. Hermano, Dios no miente. El Señor dijo que le conoceríamos y habla de que Él se manifestaría individualmente a cada uno de nosotros.
Por tanto, la revelación está a disposición de todos. Yo le digo esto porque escrito está: no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. El Espíritu de Dios que nos fue dado en nuestro corazón, hermano, nos impulsa a ello, a conocerlo a Él. Si alguien tiene el Espíritu del Señor, si alguien ha entrado en este pacto, algo que Dios nos ha dado es su Espíritu. Y ha puesto su ley en nuestra vida, en nuestro corazón. Por tanto, de allí debe emanar esa necesidad de conocerlo a Él. Si alguien está en Él, hermano, tendrá la necesidad de conocerle a Él. Él lo dijo: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y sí, Dios estableció, Dios puso pastores, Dios puso maestros, pero ¿sabe? Pero Dios dio su Espíritu y lo dio a todo aquel que cree. Y la Biblia dice: el querer como el hacer de su buena voluntad viene de Él. Quizá el hecho de que quizá muchos no conozcan al Señor, en alguna manera tiene que ver con aquello de que nos oponemos a la predisposición que Dios nos ha dado de buscarle. Pero Dios está allí, siempre impulsándonos en la búsqueda. Si algo Dios se trazó a través de este nuevo pacto, hermano, es el hecho de que nosotros buscáramos a Dios, de que nosotros tuviéramos esa necesidad de hacerlo, porque Él predispuso eso en nosotros, el querer como el hacer de su buena voluntad. Si eso no se halla en el corazón de una persona, quizá esta persona no ha entrado en ese pacto de Dios por su gracia. Pero mientras nosotros estemos en ese pacto, en ese nuevo pacto, hermano, yo creo que ha de cumplirse lo que Él mismo trazó desde el comienzo, porque Él dijo: yo haré. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Yo lo haré y yo pondré. Son verbos que nosotros nos encontramos, que nos remiten a la acción de Dios por sus propósitos. Si bien estamos en Él y hemos entrado en este pacto, son cosas, hermano, que han de manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Conocer al Señor. Dice: ni ninguno a su hermano ni a su prójimo, diciendo conoce al Señor. Porque sabe, se convierte en una necesidad, hermano, el hecho de que usted y yo queramos conocer al Señor, porque Él siempre estará allí para querernos guiar a su palabra. ¿Y qué otro lugar tengo yo para poder hallar la voluntad de Dios sino en la Escritura? Él nos dejó la Escritura, Él nos dejó su palabra para que nosotros la escudriñáramos y para que, guiados por el Espíritu Santo, nosotros, hermano, pudiéramos entender el carácter de Dios a través de su palabra. Y a través del Espíritu de Dios pudiéramos también experimentar el carácter de Dios a través del Espíritu Santo. Él vino a ayudarnos. ¿A qué nos vino a ayudar? A ser formados, a obedecer, a formar el carácter de Él, de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es llevado, hermano, al carácter del Señor. Pero si algo hace el Espíritu de Dios en el creyente, es llevarlo al carácter de Cristo. Manso, humilde, al amor, a la fidelidad, al gozo, a la paz, a la mansedumbre, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la templanza.
Porque ese es el fruto de tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos. Ese poder, esa presencia, fue lo que dijo el Señor que estaría en nosotros. Jesús dijo: les conviene que me vaya, vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Les guiará toda verdad, a vivir conforme a la verdad de Dios. Vivir conforme a la verdad de Dios es vivir conforme a su voluntad, conforme a sus verdades, a los planes que Él estableció, a la verdad de su venida, a la verdad de su carácter. Vivir en verdad es vivir conforme a su carácter, conforme a su plan, conforme a todo lo que Él ha establecido y ha revelado a través de su palabra. Eso es y representa vivir conforme al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios a la persona de Cristo, a su carácter. Y carácter implica el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Y usted ha escuchado esto, hermano: templanza, benignidad, ser benignos, bondadosos, mansos, pacientes, humildes, amar, pero no un amor de lengua, sino un amor de verdad y de acción. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. A veces podemos recitar 1 Corintios capítulo 13, pero no actuar en consecuencia. Es bonito hablar, ¿verdad? Muchas veces las palabras de Dios son ejemplares. Pablo habló del amor como el camino más excelente. Sin embargo, qué difícil es que a veces podamos llevar a término lo que la palabra habla con respecto a esto. Amén. Con respecto a lo que el Señor ha establecido. Gloria al Señor. Yo quiero tocar la letra B de este primer punto. El nuevo pacto, hablamos letra A, fue constituido por Dios bajo su gracia y su ley escrita en el corazón. Le ruego que preste atención a lo que hablo y luego acomode la idea en lo que tiene escrito allí. Amén. Preste atención a lo que hablo, mire sus apuntes y mire si ya tiene escrito las cosas que estoy hablando. Quizá las tenga escritas para que no vuelva a repetir. Letra B. El nuevo pacto se confirmó con la sangre de su propio Hijo Jesucristo sacrificado. En contraste a esto, cuando hablamos del antiguo pacto, ese pacto se confirmó con la sangre de un animal. Y de esa manera se hacían muchos sacrificios. En el caso del pacto, se confirmó a través de la sangre de animales. Y esto, mi amado hermano, era solo sombra de lo que había de venir. Eran escogidos animales en aquel tiempo para derramar la sangre y con ello cubrir el pecado, llevar a cabo diferentes ceremonias, y una de las cosas fue el hecho de que se confirmó el pacto que Dios entregó a su pueblo a través de la sangre. Recordamos nosotros que en alguna ocasión el profeta, el Bautista, señaló a Jesús cuando venía para que le bautizara en el río Jordán, y las palabras del profeta en aquel tiempo fueron: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
porque muchos corderos, muchos animales habían sido sacrificados en aquel tiempo, pero Dios se suscitó su propio cordero. Y esto es metafóricamente hablando, porque Él derramaría su sangre como aquellos corderos que eran llevados para derramar la sangre y cada año entrar al lugar santísimo y ofrecer esa sangre por el pecado del pueblo. Cada año se hacía un animal sin defecto, se hablaba de un animal sin defecto, sano, y se hacía de esa manera. Pero Dios se suscitó su propio cordero, refiriéndose a Cristo como aquel que habría de derramar su sangre por el pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, el autor de Hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Escuchó eso, hermano? Dice que eterna, ¿qué? Eterna redención, eternidad. ¿Escuchó usted lo que dice la palabra del Señor? Eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leer ese pasaje también, Hebreos 9, del 11 al 14. En algunas otras versiones, Hebreos 9, versículo 11, en la hispanoamericana dice: pero Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Dice que Él se ha presentado como sumo sacerdote. Cada año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para ofrecer la sangre ajena, sangre de becerros, de animales, de corderos. Allí, en ese caso de un cordero, limpio, sin defecto, porque así era escogido este animal. Y el sumo sacerdote entraba allí. Por eso dice aquí: pero Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Escuche, dice definitivos. Y siendo el suyo un santuario mayor y más valioso, no fabricado por manos humanas y por tanto no perteneciente al mundo creado, porque el tabernáculo de reunión había sido hecho, formado por manos de hombres. Y aquí en esta tierra, Dios lógicamente dio inducción de qué manera se haría, de qué medidas tendría, de qué elementos sería hecho, porque todo esto sería figura de lo que había de venir. Y esto mismo representaba a Cristo. Pero escuche lo que sigue diciendo. Entró, versículo 12, una vez por todas en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos o de toros, sino con la suya propia, rescatándonos así para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Para siempre. Su salvación es para siempre, hermano. Si Dios nos ha rescatado, si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha traído a Él, su salvación es para siempre.
Se da por hecho, versículo 13, que la sangre de machos cabríos y de toros, así como las cenizas de una ternera, tienen poder para restaurar la pureza externa cuando se esparcen sobre quienes son considerados ritualmente impuros. Pues cuánto más eficaz será la sangre de Cristo, que bajo la acción del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como víctima sin mancha. Cuánto más será capaz de limpiar nuestra conciencia de las acciones que causan la muerte, para que podamos dar culto al Dios viviente. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Fíjese que habla de que la sangre de esos machos cabríos, de toros, terneras, dice que tenían poder para restaurar la pureza externa, lo externo, lo exterior, para que ritualmente los hombres no estuvieran impuros delante de Dios. Pero la sangre de Cristo, más eficaz, dice, esta limpiaría nuestras conciencias, porque el pecado está en el corazón. Amén. Jesús dijo, del corazón vienen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, las mentiras, vienen del corazón. Por eso el Señor dijo, pondré mi ley en sus corazones, la escribiré. Eso es el nuevo pacto en lo que el Señor se había propuesto, hermano. Y hoy nosotros vivimos eso. Todo aquel que viene por su gracia, todo aquel que se ha traído por su gracia. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestras conciencias de las acciones que causan la muerte. ¿Cuáles son esas acciones? El pecado. ¿Que causan la muerte? El pecado. Para que podamos dar, fíjese usted lo que dice, culto al Dios viviente. Por eso es que culto no es esto como tal. Vamos al culto. Y de alguna manera nos estamos volviendo de alguna manera a la tradición, se me olvidó la palabra, al ritual. Y el culto verdadero, Romanos 12, dice que es nuestra propia vida ofrecida como sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Presentar todo nuestro ser, todos nuestros cuerpos. Ese es el culto racional. Por eso dice allí, para que podamos dar culto al Dios viviente. Pero culto no es esto que cantamos y luego la prédica y que las ofrendas y que qué sé yo acá y allá. Ese no es el culto, hermano. El culto es lo que cada quien que ha sido lavado, limpiado en su conciencia por la poderosa sangre de Jesucristo, puede dar su vida, toda su vida es una alabanza para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su vida es el culto, mi vida es el culto. Su culto y mi culto no es cada cosa que hacemos aquí. Tenemos un orden y es necesario tener de alguna manera un orden. Pero yo fui al culto y quizás es algo que manejamos muy seguidamente, pero meditemos sobre lo que dice la Escritura. Yo soy el culto. ¿Cómo estuvo el culto? Es cómo estuvo usted. ¿Cuál fue su actitud? No, el pastor hizo el culto espectacular. ¿Cómo estuvo el culto? Es cómo estuvo tu vida. ¿Qué actitud tuvo tu vida? ¿Cómo ofreciste a Dios? ¿Cómo buscaste? ¿Cómo estuviste delante de Él? ¿Cómo estás? Si hablamos de la reunión, ¿cómo estuvo predispuesto tu espíritu, tu corazón allí, junto con los demás cultos que se estaban ofreciendo a Dios? Porque yo soy el culto a Dios. Mi vida
Mi culto racional es todo mi ser ofrecido a Él. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como culto agradable delante de Dios, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Cómo es agradable a Dios, hermano? Cuando es santo, cuando es vivo, cuando es humilde, cuando está receptivo, cuando está hambriento y sediento, y el Señor sacia al sediento y al hambriento. Para que podáis dar culto al Dios viviente. Amén, amén. Para que podáis dar culto al Dios viviente. ¿Cómo está ofreciendo eso al Señor? Así que el pacto se confirmó con su sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo, sacrificado por nuestros pecados, para que nosotros podamos servir al Dios vivo. Su sangre nos limpia de todo pecado, nuestras conciencias de obras malas. Nuestra conciencia se supone que ya no está cauterizada. Amén. El pecado cauteriza el alma, la mente, la conciencia de quien no tiene el Señor, pero Dios viene a traernos, a limpiar nuestra conciencia para que nosotros podamos vivir para Dios con una limpia conciencia, con una conciencia clara, limpia de malas obras, y podamos así servir al Señor. Ese es el acto de Dios, hermano, cuando nosotros reconocemos su pacto y valoramos su sangre. Amén. Cuando nosotros valoramos su sangre. Hay quienes tienen por inmunda la sangre y pisotean la sangre. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, habla de quienes voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pisotean la sangre de Cristo. Apostatan. Dice, si por la violación de la ley de Moisés se muere irremisiblemente por el testimonio de testigos, el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Hermano, no valorar la muerte de Cristo, su sangre que nos limpió de pecado, que nos justificó, que nos limpió, no valorar esto es ofender al Espíritu Santo. Es ofender al Espíritu de gracia, de bondad que nos ha sido dado. Es grave esto, pues dice la Escritura que Él mismo dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es hacerlo. Y Dios derramó su sangre por nosotros, hermano. Él lo hizo todo. Él confirmó. El nuevo pacto se confirmó, se aseguró, se afirmó, se certificó, se validó con la sangre de su propio Hijo derramada por nuestros pecados, no para cubrirlos, sino para limpiarnos. Por eso habla de conciencia. Este no es un asunto ritual, es real y es verdadero y es definitivo. Amén, amén.
Como decir, la sangre de Cristo te cubra, o cubrir cualquier otra cosa como si fuera algo ritual. No, la sangre de Cristo se hace efectiva, el sacrificio se hace efectivo por la fe y es real y Dios justifica. Pero no es algo ritual que nosotros podamos seguir usando. Me cubro con la sangre de Cristo. Hermano, ya fui lavado con la sangre de Cristo y la protección de Dios está para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si de eso se tratara, de cubrirme, pues yo estaré cubierto día a día, segundo a segundo. Estoy lavado, estoy limpiado de manera constante, está ahí. Y eso se refiere al sacrificio, a la obra de la cruz. Si de algo tenemos seguridad es que somos de Él y Él nos cuida, Él nos guarda. No es algo que nos estamos colocando, poniendo. Él lo hizo una vez y para siempre. Usted y yo estamos limpios por la sangre de Cristo. Letra C. El nuevo pacto es establecido por Dios con los hombres mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Ahora entra la fe. Ahora el Señor en el antiguo pacto dijo: ustedes cumplirán mi ley. Y ellos se comprometieron y ellos invalidaron su pacto porque no pudieron cumplir la ley. Y entonces la maldición de la ley fue sobre ellos, porque nadie puede cumplir la ley. La ley vino a mostrar el pecado, a manifestar el pecado. La ley es buena, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. El ser humano sin Dios, bajo el pecado, dice la Biblia, es carnal, refiriéndose a su naturaleza pecaminosa y débil, incapaz de someterse a la ley. Y por eso se dio lugar a un nuevo pacto y mejor pacto, mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26, el apóstol Pablo, hablando a los romanos acerca de este aspecto, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Jesucristo, en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es, ¿de qué? De la fe de Jesús. ¿A quién justifica Él? Al que es de la fe de Jesús. El nuevo pacto establecido por Dios con los hombres mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Por eso dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a los romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar la justicia. La justicia de Él, de su ley. A causa de que Él pasó por alto. Recuerda, Él dijo: no me acordaré más de sus pecados. Pero la fe requiere arrepentimiento. No hay fe si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no hay fe. Fe y arrepentimiento, hermano, van juntas. Si la Biblia habla del diablo que cree que Dios es uno, entonces ¿tendrá arrepentimiento el diablo?
Él cree que Dios es uno y tiembla. Pero es importante reconocer, es arrepentimiento y fe. No puedo decir que tengo fe en Dios, porque hablar de tener fe en Él y fe en su sacrificio es hablar de fidelidad, de confianza plena. Y para eso se necesita cambiar mi mente con respecto al pecado, con respecto a mi propia vida, con respecto a creer que yo puedo justificarme a mí mismo por mis acciones, por mis buenas obras, porque yo soy bueno, no le hago mal a nadie, soy buena persona. Olvídate de eso. Arrepentimiento es, en alguna manera, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que es la esencia en la que he nacido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un solo hombre pecó, el pecado pasó a todos los hombres y la muerte también. Así que fe y arrepentimiento. En la versión católica, Dios habla hoy, ese mismo versículo, Romanos 3, versículos 25 y 26 dice: Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Escucha cómo dice esta versión. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, Él fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. ¿Cuándo hay perdón? Cuando hay arrepentimiento. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos. 2 puntos, dice aquí. Perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. A los que tienen fe, a los que son de la fe de Jesús, dice la versión que leímos anteriormente, 1995. En Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 18, voy a leer ese versículo en la Nueva Biblia Viva. Gálatas 3, del 16 al 18. Dice: de la misma manera, Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. Estoy leyendo en la Nueva Biblia Viva. Noten ustedes que no dice que las promesas eran para los descendientes de Abraham, como si fueran muchos, sino que dice para su descendencia. Pues bien, esa descendencia es Cristo. Versículo 17. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto no fue cancelado, ni la promesa quedó anulada por la ley que vino 430 años más tarde. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso estaba apuntando a Cristo, la descendencia. Y serían benditas en Cristo por la fe, por el sacrificio, la fe en el sacrificio, por la sangre derramada y la fe de aquellos que creyeran, valoraran, tomaran, se arrepintieran. Y se haría efectivo en cada persona de fe. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto no fue cancelado, ni la promesa quedó anulada por la ley, porque no había ley aún. La ley aún no había sido manifestada cuando Dios se manifiesta a Abraham. Y Abraham creyó al Señor. Versículo 18. Si al obedecer esa ley recibiéramos la herencia, entonces ya no sería creyendo en la promesa de Dios o por la fe en la promesa de Dios.
Sin embargo, Dios se la concedió a Abraham gratuitamente, por gracia. Cuando Abraham confió, ahí está, confió, fe en las promesas de Dios. Amén, amén. ¿Quién era Abraham? Era un pagano, un vendido al pecado, un destituido de la gloria de Dios. Pero Dios llega y él cree. Y Dios tuvo conocimiento de esa fe. Porque cuando alguien cree, Dios sabe cuando ese cree. Hace una oración de fe y la hacemos y decimos, ya, se convirtió. No. Dios sabe cuando ese cree o no cree. ¿Sabe? Yo hice oraciones de fe varias, muchas. Cada vez que decían pase al frente, yo pasaba. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Quién le contó por justicia a Abraham su fe? ¿Quién se la contó? Dios. ¿Acaso alguien engaña a Dios? ¿Acaso Dios no conoce el corazón? ¿No es omnisciente? ¿No conoce los pensamientos y las intenciones del corazón? Letra D. Letra D. Los actos cumplidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Los actos cumplidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cristo murió en la cruz, pero allí sucedieron cosas, hermano. ¿Sabe? Hay mucha gente que sabe esto, que Cristo murió en la cruz pero no comprende lo que sucedió allí. Usted le puede decir a muchas personas que no conocen el Evangelio y hablarle con respecto de quién murió en la cruz o de Jesucristo, y ellos te dicen, sí, Él murió en la cruz. Y podrán decir por nuestros pecados, pero no hay una comprensión de lo que sucedió realmente allí. Y pudiéramos hablar de algunas cosas cumplidas allí, importantes. Uno de esos actos cumplidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue que Cristo nos sustituyó. Hablar de la expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en el lugar de los pecadores. Él se puso allí, en el lugar de nosotros. Él se puso en el lugar de nosotros, porque nos correspondía a usted y a mí. Si alguien debiere haber muerto en esa cruz, éramos usted y yo, todo hombre que peca, porque Él no pecó. Cristo no pecó. Tito, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo escribiendo a Tito, la carta a Tito, al joven Tito, en el versículo 14 del capítulo 2, le dijo lo siguiente: Él se dio a sí mismo por nosotros. Él, y este es Jesús. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Escuche, no cualquier pueblo, hermano. Dice un pueblo celoso de buenas obras, porque Él preparó el corazón para eso. Yo escribiré mi ley en sus corazones para que ustedes hagan la voluntad de Dios, para que haya un corazón dispuesto, dócil. La pondré en su mente y en sus corazones.
para que ustedes hagan la voluntad de Dios, para que hagamos la voluntad del Señor, para que hagamos su voluntad. Él preparó de antemano en su voluntad, hermano, que nosotros estuviéramos preparados para ello. Amén. Celoso de buenas obras. Hermano, el verdadero creyente, el que ha entrado en su pacto, en ese nuevo pacto, por la fe en su sangre, en su muerte, será un hombre, una mujer celoso de buenas obras, de buenas acciones, de justicia. Entienda, con buenas obras, doy de comer al hambriento, doy de beber al sediento, le doy ropita aquí, lo de allá, y cosas como esas debemos hacer. Pero no se refiere a eso, se refiere a la justicia de Dios. Celoso de vivir lo recto de Dios, las palabras rectas de Dios, la justicia de Dios, vivir en la santidad de Dios, en lo honesto de la vida de Dios, las buenas acciones de obediencia, que lógicamente incluyen las acciones de ayudar, da de comer al hambriento, da de beber al sediento. Eso y todas las cosas que Dios aprueba como agradables en su voluntad. La conducta en todas las instancias de nuestra vida, la fidelidad a Él, la fidelidad a nuestra casa, a la esposa, al esposo, a los hijos, la honestidad. A todo eso se refiere. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, para que nosotros vivamos en esa justicia de Él, en su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo sustituyó por nosotros. Los pecadores, nosotros somos los pecadores, debimos estar allí, pero Él lo puso allí por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Amén. Lo sustituyó. Número 3. La sangre de Cristo se derramó para perdón de los pecados. Estoy hablando de esas acciones que ocurrieron allí y que usted y yo debemos de valorar, hermano. La sangre de Cristo se derramó para perdón de los pecados. En Mateo 26, 28, Jesús decía, mientras estaba en esa cena, dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Hablando Lucas en el capítulo 22, versículos 19 al 20, Lucas testifica lo siguiente: y toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Los hombres escribieron en inspiración de Dios. Por tanto, esas palabras son de Dios para usted y para mí. Dice Lucas, también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio,
diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjate lo que habla las palabras de Jesús: el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, que por vosotros se derrama. Y es que ahí estaba el Señor. La Biblia dice que Cristo es Dios con nosotros, el Hijo, aquel que propuso de la misma manera ese pacto anterior. ¿Comprende? Y se cerró, se selló con la sangre de corderos. Ahora el Cordero de Dios es Él, y es por su propia sangre, y hay un nuevo pacto, y es necesaria la sangre, como en el antiguo pacto fue hecho. Pero ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Por eso Él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Por vosotros es derramada. Derramar, esa palabra derramada recuerda a Isaías 53, versículo 12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Lógicamente sin serlo, pero note allí esa última parte de este versículo 12, Isaías 53. Por cuanto Él derramó su vida hasta la muerte, derramó su vida hasta la muerte. Y esto nos refiere, como ya lo hemos visto con antelación, a Levíticos 17:11. La vida de la carne está en la sangre. En la sangre está. Y se las he dado, dijo el Señor, sobre el altar para expiación por vuestras almas. Fíjense, hermano, cómo toda la escritura va siendo inspirada. Toda ella va siendo inspirada. Cómo el plan de Dios está vigente, está claro. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas, lo que estaba escrito de Él, porque ese era el plan. Dios estaba llevando a cabo su plan por el Hijo. Qué glorioso es esto, ¿verdad? La vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado sobre el altar para expiación por vuestras almas. Cristo fue puesto en ese altar. Un animal se ofrecía en el altar, su sangre se derramaba. Un cordero, ahora Dios pone su propio cordero. El hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre. Y hay un altar, la cruz, y allí se derramó su sangre para expiación de nuestras almas, de las almas de los hombres, y lógicamente los hombres que llegan a ser efectivo, o quien llega a ser efectivo ese sacrificio, a todo aquel que es de la fe de Jesús. Amén. Cristo murió por el mundo, pero no todo el mundo será salvo, sino los que son de la fe de ese sacrificio, de esa muerte, de esa sangre. Él murió por todos, pero no todos se salvan. ¿Comprende? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea
De tal manera amó Dios al mundo. Creo que así lo dicen por lo menos las versiones, todas las versiones. De tal manera amó Dios al mundo, no a algunos en el mundo, sino al mundo, para que todo aquel que en Él crea. Él murió por todo el mundo. Él quiere que todos sean salvos. Pero el hombre quiere, todos quieren, sería la pregunta también, ¿verdad? Y Él justifica al que es de la fe en su sacrificio, en su sangre, en su muerte, en Cristo. Este perdón se alcanza por la fe. Otra rayita, no sé cómo lo estará colocando. Cristo cargó con la pena de muerte que pesaba sobre el pecado. Y el pecado está en nosotros, o sea, sobre nosotros. Él cargó con la pena de muerte. Un versículo que conocemos todos, Romanos 6:23. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le dijo al hombre, el día que comas de ese árbol, ¿qué? Le dijo, morirás. El día que lo hagas, ciertamente morirás. ¿Cuál fue el resultado de esa desobediencia? ¿Cuál fue el precio de esa desobediencia? La muerte. Pero Dios le advirtió al hombre, le dijo, el día que lo hagas, ciertamente morirás. Ese día que lo hagas morirás, será tu paga, será el precio. Será tu paga, porque la paga, el resultado del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muerte. Su significado incluye la idea de muerte física y muerte física agravada por la condenación eterna. Por la condenación eterna, por causa del pecado y la exclusión de la bondad de Dios, de la benevolencia de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión de Dios. El hombre peca, hermano, y la muerte física entra, pero antes que la misma muerte física, la muerte espiritual. Y el hombre es excluido de la presencia de Dios. El hombre ya es incapaz de tener esa comunión correcta con Dios, porque el pecado se lo impide. Destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de la búsqueda de Dios. Romanos 8:3. Capítulo 8, versículo 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En la Nueva Versión Internacional, le voy a leer ese versículo, capítulo 8, versículo 3, dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Y no es que la ley haya perdido su poder, la ley es de Dios. Es que nosotros, el pecado la hacía inválida para sí mismo, para nosotros. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una
condición semejante a la de los pecadores. ¿Recuerda? Dios lo hizo pecado por nosotros. Por eso dice, Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. ¿Quién pecó? El hombre, en carne, en este cuerpo de carne. Él lo hizo, Dios lo hizo semejante a un hombre en carne. Cristo vino en carne. ¿Cuántos dicen amén? El que niegue eso tiene espíritu de anticristo. Es anticristo. Porque Dios se hizo hombre. Y el hombre que es carne, en su carne pecó. Entonces en su cuerpo de carne, el Hijo hecho carne, la semejanza de los pecadores, en su cuerpo de carne castigó el pecado en su carne. Condenó el pecado en su carne. Él cargó la pena de muerte sobre él. El nuevo pacto trajo, letra E. El nuevo pacto trajo consigo mejores promesas. Letra E. Letra E ahora. Letra E. El nuevo pacto trajo consigo mejores promesas. Mejores promesas. Hebreos capítulo 8, el autor de la carta a los Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 12, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto, hablando del antiguo pacto y principal pacto, el pacto del Sinaí, cuando Dios entregó la ley a los hombres, la ley al pueblo de Israel, a los hombres, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Y lógicamente el defecto estuvo ¿en quién? En los hombres que no cumplieron por causa del pecado. Porque la ley es perfecta, es buena. ¿Comprende? Ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, el nuevo pacto. Pues, versículo 8, reprendiéndolos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjese que el Señor dio a conocer eso a través de los profetas. Esto es lo que voy a hacer. Dios comienza a través de los profetas al pueblo de Israel a mostrar aún sus planes, hermano. Esto es lo que haré. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mire, hermano, la bendición que tenemos, desde el menor al mayor. Si hay jóvenes hoy en día, 13, 15, 16 años, que no conocen, hermano, las escrituras porque simplemente no quieren. Muchos no quieren. Pero también hay mayores, desde el menor al mayor. Hay mayores que tampoco quieren.
Yo me pregunto, ¿mentiría Dios cuando habló de esto? Y lógicamente se está refiriendo a aquellos que Él sabe, conoce. Me conocerán. Aquel que viene a ese nuevo pacto, hermano, aquel que es traído a ese pacto, aquel que viene a la fe, aquel al cual Dios le da su ley, dice, se la escribiré en su corazón, le da su Espíritu Santo, cree de verdad, le conocerá. Desde el más pequeño, desde el menor hasta el mayor. Desde el mayor hasta el menor, desde el menor hasta el mayor. Pablo conocía al Señor. Pero aún más él decía, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Nosotros diríamos, Pablo no conocía, pero él quería conocerlo más. Yo digo, mi amado, la pregunta es en este tiempo, la iglesia de este tiempo, si realmente quiere conocer a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, porque es eso, conocerlo a Él en comunión por su palabra y comunión por el Espíritu Santo, porque está la palabra, está la Biblia, está la revelación, las Escrituras, pero además de ello dijo, yo enviaré el Espíritu, yo voy a poner el Espíritu en ustedes, mejores promesas, voy a poner el Espíritu. ¿Cómo trae el querer como el hacer de su buena voluntad Dios? Por su Espíritu. ¿A qué nos lleva el Espíritu? A su palabra. Es una conexión, su palabra, el Espíritu Santo. El Espíritu revela su carácter y en el Espíritu está su carácter. Porque el Espíritu es Dios. Y las Escrituras revelan su carácter. Esto es algo, es una unidad, hermano, las Escrituras y el Espíritu. Si tienes el Espíritu indefectiblemente te va a llevar a las Escrituras, a vivir las Escrituras, a querer conocer más, porque ellas revelan, ellas dan testimonio de mí, la mente y los pensamientos de Dios. ¿Qué pasa con aquel entonces que no se interesa por conocer? Él dijo, desde el menor hasta el mayor de ellos me conocerá. Y esto va más allá de simplemente la letra y el conocimiento. Porque algunos tienen conocimiento pero no tienen amor. Y conocer a Dios es conocer y amar. Quiero conocerlo a Él. Conocimiento, eso está bien. Pero el conocimiento sin amor es no conocer que Dios es amor. Y su amor tiene una descripción de alguna manera en las Escrituras. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos amor frente a ese conocimiento. Y fíjate que estoy hablando del conjunto, del conocimiento y del amor. ¿Quién trae y forma ese amor en nosotros? El Espíritu Santo, porque el fruto de tener el Espíritu Santo es el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Una descripción de ese amor, de alguna manera, 1 Corintios capítulo 13. Mediador. La palabra mediador significa intermediario. No debemos pensar únicamente en un intermediario entre Dios y los hombres, sino en un mediador en la realización del pacto. Escuche, cuando se habla de mediador, dice el comentario, la palabra mediador en el griego mesites
tiene como un acento en la E, mesites o mesites, como suena. La palabra la define, el griego la define como un intermediario. Sin embargo, hablar de mesites, mediador, no debemos pensar únicamente en un intermediario entre Dios y los hombres, sino en un mediador en la realización de ese pacto. Escuche, y alguien que garantiza su cumplimiento, el cumplimiento de ese pacto. Cristo garantiza el cumplimiento de ese pacto. Su obra, su muerte, lo que Él hizo, sus palabras garantizan el cumplimiento de ese pacto. Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros, porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran en Él. Amén. Por eso, por la fe en Él, por lo perfecto de Él, porque Él no tiene pecado, Él nos mira, por la fe en Cristo, Él nos mira con la justicia de Él. El que es sin pecado, a nosotros también nos justifica del pecado. Su muerte la hace efectiva en nosotros. Amén, amén. Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran en Él y luego nos ofreciera por la fe en Jesús. Nos las ofreciera por la fe en Jesús. La obediencia de Jesús garantiza las promesas del pacto. Voy a tener que detenerme allí. Hubiera querido terminarlo, pero no alcanzo. Póngase en pie, por favor. Queda una última parte muy corta, pero Dios sabrá ayudarnos en lo que falta. Amén. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es que